he puesto un título muy convencional. Estuve dándole pensamiento a esto, pero decidí que lo iba a hacer así: el poder de la intercesión. A propósito de que muchos hablan del poder de una cosa y del poder de la otra, entonces todo el mundo tiene la llave del poder de cualquier cosa. No pretendo eso. Lo que quisiera decir es que la intercesión, la oración de intercesión, es una acción poderosa, una acción donde el poder de Dios se manifiesta. No es poderosa porque venga de nosotros, sino porque Dios está en ella. Una de las primeras cosas que aprendí de niño sobre el Señor es que Dios todo lo ve. ¿Lo puede repetir conmigo? Dios todo lo ve. Pórtese bien, decía mi mamá, porque aunque yo no lo vea, Dios todo lo ve. Y en general, las personas adultas le decían a uno, Dios todo lo ve. Cuando yo era un jovencito, leí un texto bíblico que confirmó eso en mi corazón, un texto de Hebreos 4:13, que luego leo en la versión La Palabra, y dice, lo leemos juntos: ninguna criatura se le oculta a Dios. Deténgase allí. Vea lo que está diciendo. Ninguna criatura se le oculta a Dios. Todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel ante quien debemos rendir cuentas. Dios todo lo ve. Hace 8 días introduje el texto de Éxodo 32. Y me refería a los primeros 6 versículos, donde sucede que en el campamento de los israelitas al pie del monte Sinaí, mientras que Moisés estaba en presencia de Dios, el pueblo de Israel le pidió a Aarón que confeccionara un ídolo para representar al Dios que los había sacado de Egipto y para que ese Dios los guiara. Moisés, a ese punto, a esa instancia, a ese momento, Moisés desconocía lo que estaba sucediendo allá abajo. No tenía noción de eso, de que el pueblo estaba bailando en adoración a un becerro de metal o de oro. Claro, ojos que no ven, corazón que no siente. Lo que no ven mis ojos no lo siento. Entonces Moisés no tenía ninguna preocupación. Pero Dios todo lo ve. Y por lo tanto, todo lo juzga para bendición o para juicio nuestro. Todo lo ve. Ahora observemos lo que dicen los versículos de ese capítulo 32 de Éxodo, los versículos 7 al 14, que leo para ustedes en la Nueva Versión Internacional. Entonces nos hace pensar en lo que hablamos hace 8 días. Entonces el Señor le dijo a Moisés: baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Dios todo lo ve.
Moisés no, pero Dios sí. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él, le han ofrecido sacrificios y han declarado: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Otra versión dice: y andan diciendo que ese becerro es el Dios que lo sacó de Egipto. Ya, dice el versículo 9, me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió el Señor, dirigiéndose a Moisés. Tú no te metas, es Dios hablándole a Moisés. Tú no te metas. Yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir. Pero de ti haré una gran nación. Moisés intentó apaciguar al Señor, su Dios, y le suplicó: Señor, ¿por qué has de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo les juraste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo, que tú les prometiste que a sus descendientes les daría toda esta tierra como su herencia eterna. Esos versículos del 11 al 14, perdón, al 13, son una intercesión. Es una oración intercesora. Moisés está intercediendo por el pueblo. Entonces, versículo 14, el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Señor, agregue bendición a esta palabra. Rápidamente, quiero hacerles ver algunos detalles de la apreciación que el Señor tiene de lo que está sucediendo. En el versículo 7, Dios le dice a Moisés: el pueblo que sacaste de Egipto. ¿No les suena a ustedes un poco raro? A mí me suena muy raro. La Nueva Biblia Española dice: tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Y es que cuando Dios comenzó a hablar con Moisés, en el versículo 7 le dice: he visto que el pueblo que sacaste de Egipto, le dice a Moisés. Es como si Dios estuviera desentendiendo de su paternidad. Ese pueblo que tú sacaste. Y Moisés, cuando ora, va después a corregir esa posición. El pueblo que sacaste de Egipto. Así le dice Moisés a Dios. Y agrega allí mismo, en el versículo 7, ya se ha corrompido. Esa es otra frase que llama mi atención. Ya se ha corrompido. Es como que Dios estaba esperando que eso sucediera. Incluso el versículo 8 agrega: demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir. Es como si Dios estuviera también diciendo: yo esperaba que en algún momento, más adelante en la historia, ese pueblo, pero no, demasiado pronto. El versículo 9 dice: ya me he dado cuenta
de que esto es un pueblo terco. Creo que la Reina Valera del 60 dice de dura cerviz. Otras versiones hablan de rebelde. La traducción del lenguaje actual dice, los he estado observando. Dios todo lo ve. Y me he dado cuenta de que son muy tercos. Uno se hace tantas preguntas cuando lee la Biblia de manera simple, como decir, ¿cómo? Dios no sabía que ese pueblo era terco. No es que Él todo lo conoce también. Pero aquí hay un énfasis importante. Los he estado observando. He estado viendo su conducta. Durante esta trayectoria he estado mirando su tendencia y veo que es terco, es duro. En el verso 10, a mí me sorprende lo que inmediatamente dice Dios a Moisés, no te metas. Y digo, me sorprende porque yo creo que Dios es soberano, no tendría ni siquiera que pedir que se meta o no se meta, pero le dice, no te metas. Yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir. No hagas nada. La versión K2 la traduce, déjame solo para que mi ira se pueda encender contra ellos. Y otra versión dice, aléjate, como diciendo, voy a actuar, vete lejos. Y ahí mismo agrega en el versículo 10, pero de ti haré una gran nación. Si Dios hubiera hecho esto, de destruir a Israel en ese momento, todos nosotros estaríamos preguntándonos, ¿y dónde está la promesa de Dios a Abraham, Isaac y Jacob? ¿Dónde está su plan de tener una nación numerosa en una tierra prometida? ¿Dónde está? Dios dice, tengo un plan B, tú. Entonces, con eso en mente, con ese discurso de Dios en mente, los versos 11 al 14 nos describen el sobresaliente papel de Moisés como intercesor ante Dios. Un intercesor es alguien que pide por otro. Y es que yo cada día más en mi vida, entre más maduro soy, más valoro el dedicar mi tiempo de oración pidiendo por otros que pidiendo por mí. Los niños pequeñitos, todo lo que piden es en función de ellos mismos. Las personas más adultas normalmente tienden a pensar en otros. Moisés se levanta para interceder a favor de Israel cuando ve a Dios decidido a destruir esa nación. Y pienso yo que esa forma de hacerlo él, Moisés, puede ser útil para nuestra propia experiencia de oración, de intercesión, porque quizás usted está pidiendo por un hijo, por un padre, por un hermano, por un pariente, por un amigo, por una situación de una familia que usted ama mucho, por una circunstancia que vive otra persona muy dura y que usted está solidario. Esta mañana estamos orando por nuestro hermano don Euclides, que está hospitalizado con una situación de bronconeumonía y una bacteria. Y tenemos que interceder por él. La pregunta es, ¿cómo intercedemos?
Seguramente ustedes lo sabrán todos, pero no les viene mal que yo les diga algunas cosas a la luz de ese texto. Pienso, la intercesión de Moisés buscó que Dios se calmara y desistiera de aplicar su ira contra Israel, apelando a 3 poderosas razones que deben estar presentes cuando oramos. La primera de ellas, como lo dice el Salmo 100, versículo 3, el punto de partida cuando intercedemos es la confianza de que pueblo suyo somos. Dígalo conmigo, pueblo suyo somos. Cuando uno ora en esa confianza de que somos pueblo de Dios, usted da por sentado cosas y su fe le debe ayudar a entender que es así. Bellamente el versículo 11 de este capítulo 32 de Éxodo dice que Moisés buscó el favor del Señor, su Dios, y le suplicó: Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo? ¿Qué? ¿Qué había dicho Dios? Ese pueblo que tú sacaste, ¿verdad? Y aquí está Moisés diciéndole: tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa. Qué lindo Moisés, ¿verdad? Qué manera más sutil y directa de decirle: Señor, es tu pueblo. Es tu pueblo. Israel era el pueblo de Yahvé, no el pueblo de Moisés. La Nueva Biblia Española traduce esa pregunta que le hace Moisés a Dios: ¿por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo que tú sacaste de Egipto con grande poder y mano robusta? Es tu pueblo. El que sacó a Israel de Egipto fue el Señor, no Moisés. A veces me he preguntado, más bien me he encontrado intercediendo por alguien que amo o que valoro, como si fuera de mi autoría, como si esa persona hubiera sido inventada por mí. Aun cuando oro, por ejemplo, por mi esposa, como si dependiera de mí todas las cosas, y no, ella no fue creada por mí, dichosamente. ¿Cuántas veces intercedemos por otros como si de nosotros dependieran las cosas de esa persona? O tenemos la idea incorrecta de obviar el hecho de que somos pueblo de Dios y que Dios es el autor de la vida de cada persona. La oración de Moisés me recuerda a Jesús en el Getsemaní, cuando le dice al Padre, hablando de los discípulos: son tuyos, y tú me los dices, pero son tuyos. Señor, mi hijo es tuyo. Señor, mi papá es tuyo. Señor, este gran amigo es tuyo. Tú lo creaste. Digo, a manera de conclusión en ese punto, lo que quisiera que repitieran conmigo: el poder de la oración intercesora nunca recaerá en nosotros, sino en la soberanía amorosa de Dios. El Señor ama todo lo que es suyo. Cuando estás intercediendo por alguien, pregúntate:
¿Lo ama Dios a él? ¿Lo ama Dios a ella? No te preguntes cuántos errores tiene. Si hubiera hecho esa pregunta, Dios ahí manda un rayo y mata a Israel de una sola vez. Esa no es la pregunta. Señor, es tu pueblo, el que tú sacaste. Señor, es tu hija, es tu hijo. Señor, esta criatura tiene propósito en ti. Y cuando oro, parto de esto: pueblo suyo somos. El salmista agrega: y ovejas de su prado. Gloria a Dios. Así que si estás pidiendo por alguien, intercediendo por alguien, toma en cuenta que esa persona tiene algo particularmente con Dios que no lo puede tener contigo. Es criatura de Dios. Y oras en esa confianza. Deme un amén si lo comprende. Segundo, el testimonio de Dios es su misericordia. Lo que podemos aseverar acerca de Dios, de la Biblia, es que Dios es un Dios misericordioso. ¿Cuál otra razón tengo para orar? Tengo el testimonio misericordioso de Dios que prevalece. Dios es misericordia. ¿Usted puede dar testimonio de eso? En el versículo 12, Moisés pregunta al Señor, otra pregunta: ¿por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma el ardor de tu ira, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Lo que acaba de hacer Moisés, según la Nueva Versión Internacional, lo pone de esa manera. En el hebreo no hay signos de preguntas y esas cosas, pero en las versiones, la mayoría o prácticamente todas las que consulté, todas lo ponen como una pregunta. ¿Por qué dar pie a los egipcios que digan que tú nos sacaste para matarnos en el desierto? Y saben que Dios le da una respuesta a Moisés. Se la da en el capítulo 33, en el versículo 19. Veamos qué fue lo que le respondió Dios a esa pregunta. Y el Señor respondió. ¿Qué le dijo? Voy a darte pruebas. Éxodo 33, 19. Voy a darte pruebas de mi bondad y te haré conocer mi nombre. Tendré misericordia de quien quiera tenerla y seré compasivo con quien quiera serlo. Dios mismo da testimonio de que Él es misericordioso. Dios es misericordioso. Los que hemos tenido hijos, cuando están pequeñitos y se enferman, y la vemos o lo vemos mal, hay un momento en que sentimos impotencia. Si son pequeñitos no podemos saber cuáles son todos los síntomas que tiene, qué le duele, dónde le duele, cómo le duele, o qué le está afectando. Así que tenemos que recurrir a diferentes cosas, pero hay momentos en que todos nosotros seguramente, yo lo experimenté, en que tendría impotencia. Estás pidiendo por alguien, ora creyendo que Dios es misericordioso. Si tú oras pensando en que Israel levantó un becerro y está haciendo fiesta y bailando mundanamente o paganamente, si tú piensas en eso dirías, no, es que no hay forma, es decir, se merece eso y más, pero no. Tu oración es
aferrándote a la misericordia de Dios, que no nos paga conforme a lo que merecemos. Cuando intercedemos, debemos partir de que el testimonio de Dios va a relucir por encima aún de nuestros errores y debilidades. Como lo afirma el Salmo 103, versículo 8, que nos gusta decirlo en voz alta: misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Hago una conclusión más en este punto que leemos juntos. El poder de nuestra oración no está en la forma en que la hacemos y en el empeño que ponemos. El poder de la oración radica en la misericordia prevaleciente de Dios. Hace unos años recuerdo, estaba en la iglesia, y un momento, no recuerdo de cuál era la situación, pero una mamá vino con su niño y me dice: pastor, ¿puedo orar por mi niño que está con mucho dolor en su cabeza? No sé qué es lo que me decía. Le dije: sí, claro. Puse las manos sobre los hombros del niño y le dije: Señor, obra tu poder sanador sobre le dije el nombre, sobre el niño. Hazlo por amor para él, en el nombre de Jesús, amén. ¿Cuánto duré orando? 10, tal vez 15 segundos. Eso fue lo que oré. A los días me encuentro con la mamá y me dice: pastor, voy a decirle francamente, yo estoy resentida con usted. Ajá, ¿y por qué está resentida? Porque usted, cuando fue a orar por mi hijo, no duró nada orando. Y me atreví a decir esto: hermana, ¿y qué? ¿Se le quitó el dolor? No, sí se le quitó, pero usted no oró. Hoy, cuando uno escucha, voy a decir con franqueza, me cuesta escuchar las emisoras evangélicas en la radio, cuando están con la pedidera de plata, y entonces comienzan a orar, comienzan a decir: el poder, y el poder por acá. Y usted dice: esa oración fue poderosa, porque caramba, para pedir que den una ofrenda de 20,000 pesos, el hombre dura como 10 minutos y se repite toda clase de pasajes bíblicos, reprende el diablo y manifiesta la abundancia y lo que vendrá y la prosperidad. Y uno dice: qué oración más poderosa. La oración nunca será poderosa cuando dependa de nosotros o de nuestras habilidades y circunstancias. La oración es poderosa porque se afirma en la misericordia de Dios. Allí, cuando oras aferrándote a la misericordia de Dios y lo haces con convicción, eso es poderoso. Eso es poderoso. Señor, por tu misericordia, yo sé que mi niña va a estar bien. Señor, por tu misericordia, yo sé que mi hermano va a volver al camino del Señor. Señor, por tu misericordia, clamo por la conversión de mis padres. Finalmente, la tercera razón que hace a la oración intercesora una oración poderosa es el hecho de ampararnos en la fidelidad de Dios a sus promesas. ¿Qué dice el versículo 13? Lo leemos. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo prometiste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú prometiste que darías a sus descendientes toda esta tierra como su herencia eterna. ¿Qué está haciendo Moisés? Aferrándose a las promesas de Dios.
Moisés apeló a lo prometido por el Señor a Abraham, Isaac y Jacob, de que tendría una descendencia numerosa y recibirían una tierra como herencia. Las promesas de Dios tienen sentido de juramento. Él jura por sí mismo. De hecho, hay algunas versiones que este versículo, en lugar de usar la frase prometió, usan juraste. Es una palabra inclaudicable. Yo suelo decir esto. En la oración, la fe es creer en la integridad del que prometió. Él va a cumplir. Dios no tiene por qué ser fiel a mí, pero Él es fiel a las promesas que Él ha hecho. Si me pongo a pensar en que Dios tiene que ser fiel a mí, salgo perdiendo. Dios es fiel a sus promesas. Cuando intercedo por alguien, lo pongo en pantalla para que lo leamos. Cuando intercedo por alguien, lo hago aferrado a alguna promesa de Dios con respecto al motivo o situación por la que intercedo. Busco alguna promesa en la palabra, que yo sienta que puedo aferrarme a esa palabra, a esa promesa de Dios. Porque Dios va a corresponder a esa promesa con fidelidad. Amados, el poder de la oración está en el poder de la promesa de Dios. Dios prometió. Dios prometió. Todos los días tenemos pan en nuestra mesa. En mi casa es así. Basados en una frase que usó nuestro hermano Carlos Magdiel en la ofrenda. El Señor es mi pastor, nada me falta. Nada me falta. Es su promesa. Dios podría no enviarnos comida, sí. Dios podría hacer muchas cosas en consecuencia de nuestros propios errores y debilidades, pero Él es fiel a sus promesas. Y Moisés le dice, Señor, la razón para que te calmes es que recuerda lo que prometiste. Como si a Dios se le hubiese olvidado. Recuerda. Termina esta parte del capítulo 32 con el versículo 14 que leemos juntos. Entonces el Señor, ese entonces significa que después de la argumentación que le dio Moisés, Dios se calmó. Y resulta que lo que Moisés hizo fue apuntar a 3 específicas razones. Somos tu pueblo que tú sacaste. Tú eres un Dios de misericordia, eso da testimonio. Y tú eres fiel a las promesas. ¿Qué les parece? Leemos. El Señor se calmó y desistió de hacer a su pueblo el daño que había sentenciado. Qué poderosa oración la que hace que Dios cambie su designio. Qué poderoso. Somos llamados, hermanos, a interceder a la manera de Moisés por el pueblo de Israel. Cuando ores, ora confiado en que tu oración es poderosa porque está amparada en esas 3 razones profundas. No porque gritas mucho, no porque tienes todos los textos bíblicos en mente, no porque tu oración es larga, no porque te dejaste acompañar de una multitud. Eso no va a producir el efecto real. El efecto real es producido porque tenga las convicciones reales. Somos su pueblo. Él es misericordioso.
y es fiel a sus promesas.